Hola, hola, mi nombre es Violeta Pino y te doy la bienvenida a Cuidándonos. Este es un espacio seguro, libre de juicios. Lo creé pensando en ti, en nosotros y en todos los que cada día acompañamos y cuidamos. Gracias por estar aquí, gracias por permitirte este momento. Bienvenidos. Con esperanza y el deseo de conectar desde lo profundo, hoy nace este podcast. Como ya lo mencioné, mi nombre es Violeta Pino, soy colombiana y vivo desde hace más de 8 años en Chile. Soy mamá de 2 niños, una niña maravillosa y encantadora y un pequeño de 3 años, del que también soy la cuidadora principal. Estos 2 niños son la razón por la cual decidí crear este proyecto. Un espacio donde podamos hablar de los cuidadores de personas con discapacidad y al mismo tiempo dar visibilidad a esta labor que por alguna razón pareciera ser invisible. Aunque llevo casi 4 años siendo cuidadora, mi relación con la discapacidad viene desde mucho antes. Tengo una discapacidad auditiva, una hipoacusia bilateral neurosensorial, lo que significa que escucho menos de lo habitual. Por lo mismo, utilizo audífonos en ambos oídos. Pero no fue sino hasta la llegada de mi hijo que pude aceptar y abrazar la palabra discapacidad como parte de mi vida. Mi historia con Martín, así se llama mi hijo, comienza el 16 de junio del 2021, con unas contracciones muy fuertes y un dolor muy intenso. Ese día tenía una cita con la matrona, así que después de escribirle por WhatsApp, se tomó la decisión de ir a la clínica. Mi esposo y mi cuñado consiguieron un auto para poder llevarme. Al llegar a la clínica me llevaron al triage, tomaron mis signos vitales y me ingresaron de inmediato. Después me subieron a la sala de monitoreo, me acostaron en una camilla y me pusieron una banda fetal. Me hicieron el PCR para descartar que tuviera COVID. Ese momento se me hizo eterno. Luego me trasladaron a la sala de preparto. Me administraron la epidural y dejaron el monitoreo fetal. En algún momento el monitor empezó a sonar. En mi parto anterior aprendí que cuando ese sonido se repite, algo no está bien. Avisamos, pero nos dijeron que todo iba bien, que no nos preocupáramos. Por un momento me quedé sin fuerzas y me pusieron una naricera para ayudarme a respirar. Después ocurrieron cosas que tal vez por protección mi mente ha bloqueado. Recuerdo que mi esposo preguntó el porqué de la demora y solo le dijeron que estaban preparando el pabellón. Él incluso preguntó si era necesario hacer una cesárea, pero le dijeron que no, que todo seguía su curso. De pronto llegó el momento. Me llevaron a la sala de parto, me pusieron en la camilla, pero uno de los estribos para apoyar los pies no funcionaba. Tuvieron que llamar a alguien para repararlo mientras yo seguía con dolor y urgencia de pujar. Cuando finalmente todo estuvo listo y tenía la compañía de mi esposo, pujé. Creo que muy pocas veces y nació Martín. Pero no fue como lo imaginé. Martín era un bebé hermoso y rosado, pero estaba muy quieto. No lloró, no se movió. Fue en ese instante que supe que algo estaba mal. Me dijeron que no me preocupara, que todo iba a estar bien, pero en medio de mi dolor yo solo grité. Le pedí a mi esposo que estuviera pendiente del bebé. Yo sentía ganas de levantarme de la camilla y correr a ver qué pasaba. Me preguntaba qué le había pasado a mi bebé, por qué no lloraba. Vi a varios profesionales de la salud alrededor de él y en un momento se lo llevaron. A nosotros nos dejaron en la sala porque aún tenían que hacerme algunos procedimientos. La ginecóloga me hablaba de la placenta y otras cosas, pero mi mente ya no estaba ahí, solo podía pensar en Martín. Después me llevaron a una pequeña sala de espera y más tarde a mi habitación. Unos minutos antes nos habían dicho que a veces pasaba esto y que el bebé subiría pronto. Realmente confié en esas palabras, pero pasaba el tiempo y no sabíamos nada. No fue sino hasta un buen rato después que mi esposo llamó, creo que después de varios intentos, que le dijeron que la neonatóloga iba subiendo a la habitación. Ahí lo supe, algo estaba mal.
¿Por qué subía la neonatóloga y no Martín? Cuando llegó, se presentó y nos dijo que le habían entregado al bebé en pésimas condiciones, que no sabían qué había pasado, que Martín realmente estaba grave y por último, después de otras cosas que no puedo recordar, dijo que confiáramos en Dios, que Él podía hacer milagros. Lloramos. Preguntamos qué había pasado, pero nadie nos daba respuestas claras. Al día siguiente, cuando hablamos con el equipo que estuvo en el parto, solo dijeron que no sabían, que hicieron todo lo que pudieron. Aún hoy sigo haciéndome esa misma pregunta. Al día siguiente me dijeron que podía ir a verlo. Como pude me arreglé para poder bajar, me trajeron una silla de ruedas y me llevaron. Llegué al aneo y de pronto al fondo noté 2 camillas rodeadas de máquinas y cables. Una de ellas tenía una máquina enorme al lado. Por un momento lo miré, pero seguí buscando a Martín. No sabía dónde estaba mi bebé. Para poder pasar tuve que lavarme las manos, ponerme mascarilla, delantal y una cofia. Entonces la matrona a cargo me dijo que me llevaría donde estaba mi hijo. Mientras caminábamos entre las camillas, yo solo deseaba con todas mis fuerzas que Martín no fuera el último bebé. Pero seguimos. Una camilla, otra, hasta llegar a la última. Aquí está Martín, me dijo. Aún duele recordarlo. Vi un pequeño bebé, lleno de cables y máquinas, con los ojos tapados. Reconocí su ropa y sus pañales y supe que ese era mi bebé, mi Martín. Me pasaron una silla y me senté junto a él. Lloré en silencio. No quería que sintiera que su mamá estaba triste. Después de unos minutos tratando de dejar mi dolor a un lado, la matrona me explicó que estaba en una terapia de hipotermia para proteger el cerebro y los demás órganos y así evitar que se siguieran dañando. Por esa razón no podía tocarlo ni hablarle en voz alta, tenía que evitar cualquier estímulo. Así pasaron varios días, me dieron de alta, pero no con el bebé. Desde ahí en adelante fui a visitarlo todos los días. Me sacaba leche en el departamento y después la llevaba a la clínica. Pude volver a verlo con mi esposo para el Día del Padre. Le entregaron una tarjetita con su huella y un mensaje que decía: «Feliz día, papá, te amo, Martín». La primera vez que lo pude cargar fue el 25 de junio, 9 días después de su nacimiento. Vi que varias mamás tomaban a sus hijos llenos de cables y yo aún no lo hacía. Con un poco de inseguridad le pregunté a la matrona de turno si lo podía tomar. Me miró y me dijo que sí. Ellas me lo pasaron. Martín aún tenía un montón de cables y estaba muy sedado. Pero agradecí. Ese día era mi cumpleaños y fue el mejor regalo que pude recibir. Desde entonces tuvimos días buenos y días difíciles hasta que finalmente le dieron el alta. Salimos de la clínica con un bebé que comía por la boca y con un diagnóstico de epilepsia. También con una larga lista de indicaciones: kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Muchas cosas que debíamos comenzar. A los 3 meses logramos ingresar a la Teletón. A los 6 meses la epilepsia fue muy agresiva. Afectó su capacidad para deglutir. Habían pequeñas microaspiraciones y por esa razón se tuvo que hacer una gastrostomía. Hoy en día, cuando nos preguntan por los diagnósticos de Martín, respondemos: Martín es un niño con parálisis cerebral, usuario de gastrostomía debido a un trastorno de deglución y una epilepsia de difícil manejo. A veces contar nuestra historia también es parte de sanarla. Esta es solo una parte del comienzo de nuestro viaje, el inicio de un camino que no elegimos, pero que hemos aprendido a recorrer con amor, paciencia y mucho esfuerzo. Martín me ha enseñado muchas cosas, quizás más de lo que cualquier libro o curso podría. Me ha enseñado a valorar las cosas pequeñas, esas que a veces parecieran no importar. Me ha enseñado a aceptar y amar las diferencias, a sonreír y mantener la calma en los momentos difíciles, a subirnos a los juegos del parque, aunque pareciera que no es algo apto para él. Me ha enseñado lo que es la verdadera valentía. Pero también, y es válido decirlo, en este viaje me he sentido sola, confundida y cansada. He sentido que aunque lo intenten no podrán entender todo lo que yo estoy viviendo. Pero poco a poco me he dado cuenta que no es así,
que no es necesario tener los mismos diagnósticos ni la misma historia para poder entender el dolor de quien tengo a mi lado. Y es por eso que nació este podcast, porque creo firmemente que no deberíamos transitar esto en soledad y mucho menos en silencio, porque hablar, compartir, reconocernos puede hacernos sentir acompañados. En los próximos episodios seguiremos hablando de cuidados, de discapacidad, de maternidad, de emociones, de redes y también de alegría, de fuerza y de pequeños momentos que nos sostienen. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. Si este episodio resonó contigo, te invito a seguirnos en Instagram como cuidando_nos con S y a suscribirte en Spotify y YouTube. Así podremos seguir construyendo juntos este espacio de encuentro y cuidado. Hasta pronto.